y vamos a hablar acerca del liderazgo con carácter, es decir, esa característica fuerte del líder. El carácter, no estoy hablando del mal carácter, sino del carácter que tiene que tener como cualidad, como característica un líder. Ese es el fundamento, es decir, eso es la base fundamental sobre donde se construye todo el liderazgo. Y un ejemplo en la Biblia que podemos ver de un líder con carácter es José. Me llama la atención cómo un hombre que tiene un buen carácter, que es maduro en su carácter, se hará a sí mismo digno de cualquier lugar que le proporcionen. Cualquier posición que le den al líder va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque en él radica un liderazgo con un carácter sólido, con un carácter intachable, con una confianza intachable. Y esto le va a permitir lo pongan en donde lo pongan. Como dirían aquí en Guatemala, una frase popular, el perico donde quieras verde o el pájaro donde quieras verde. ¿Por qué? Porque donde te pongan, no importa la posición, aquí el fundamento te lo da el carácter. Y vamos a hablar entonces acerca de este fundamento y de este requisito esencial para nuestro liderazgo. Porque la posición la podemos obtener muy bien, la posición la podemos tener, pero si no tenemos un buen carácter, vamos a ser un líder efímero, un líder pasajero, un líder que claudica, que falla mucho. Y bueno, la confianza es necesaria para un buen carácter. La confianza fuerte, esto es indispensable para un liderazgo con buen carácter. ¿Por qué? Porque la confianza se da en doble vía. La confianza yo la otorgo en alguien más, yo confío en alguien más, pero también la confianza se da de esa persona hacia mí. O sea, es de doble vía, siempre va a ser de doble vía. Si falla mi responsabilidad de cuidar esa confianza, entonces va a fallar la confianza, se va a ir. Esto es importante porque necesitamos como líderes aprender a crear cuentas de confianza. Es decir, yo confío en Fanny, ella confía en mí, eso lo vamos a cuidar. Y esas cuentas de confianza se van a dar con cada interacción que tengamos, cada momento que nos permitamos confiar algo con responsabilidad y que ella me confíe algo con responsabilidad. Necesitamos cuidar cada interacción para que esa confianza no se rompa. Y eso nos dará un carácter coherente. ¿Por qué un carácter coherente? Porque dicen por ahí una frase, que un gramo de ejemplo equivale a kilos de palabras. Es decir, la confianza vamos a tenerla en la interacción de nuestras acciones. Es decir, yo realizo acciones con ella realiza acciones conmigo, pero eso vale más que muchas palabras que nos podamos decir. Vale más que muchas promesas que podamos construirnos mutuamente. Lo que en realidad va a formar la confianza entre ambas son esas interacciones, esas acciones, esa responsabilidad, ese cuidado de la confianza. Las palabras pueden ser muy bonitas, pero los hechos y las acciones van a arrastrar en tu liderazgo. Una persona que tenga una autoridad moral, que tenga confianza, que genere confianza, esa autoridad moral es el nivel más alto en el liderazgo. Esto es más importante que el título, más importante que la silla donde está sentado, más importante que el nombramiento. Es esa autoridad moral que te va a permitir crecer como líder. José, estando en la casa de Potifar, tenía una autoridad moral. José, estando en prisión injustamente, tenía una autoridad moral. Estando en Egipto como segundo al mando después de Faraón, tenía una autoridad moral porque era un hombre con carácter y era un hombre que sabía cuidar la confianza en doble vía, que aunque lo que pasó en casa de Potifar fue algo injusto para él porque no cometió ninguna falta, lo incriminaron injustamente según las escrituras, él siempre mantuvo una autenticidad moral, una autoridad moral, y eso es lo que nosotros necesitamos cuidar.
Y esto nos va a dar credibilidad, una palabra sumamente importante en el liderazgo. Por eso es el fundamento, porque la credibilidad te va a permitir que te sigan. Nadie sigue a una persona que no tenga credibilidad. Nadie va a seguir a un líder que sea una persona incoherente, que dice una cosa y hace otra. Puede que al principio sus palabras nos cautiven, pero al poco tiempo de interaccionar, al poco tiempo de irnos conociendo, nos vamos a dar cuenta de que no es lo que decía. Y entonces eso va a fraccionar la confianza, no va a haber autoridad moral y no va a haber credibilidad en él. Entonces no hay liderazgo, no van a seguir a ese líder. La confianza es sumamente esencial en el liderazgo y esa confianza permite que el liderazgo crezca. Es vital, es fundamental que cuidemos esa confianza que depositamos en los demás y que los demás depositan en mí. ¿Por qué? Porque se desarrolla esa confianza dependiendo del líder, no depende del seguidor, depende de ti como líder. Cuidar esa confianza, hacer crecer esa confianza, depende de ti, no de los seguidores. Tú tienes que trabajar en ese crecimiento. Cuando alguien confía en ti, lo que vas a lograr es su atención. Si alguien confía en ti, tú vas a lograr su atención. Cuando tú pongas la confianza en alguien, lo que vas a lograr en ese seguidor es la acción. Cuando tú confías en alguien y le depositas esa confianza, lo que vas a hacer es que esa persona pueda accionar, pueda moverse, pueda crecer, pueda moverse en esa confianza. Cuando confían en ti, lo que tú haces es que ganas la atención de muchas personas. Vamos a aprender entonces cómo hago para hacer crecer la confianza de manera rápida, porque si bien es cierto, la confianza se construye peldaño a peldaño, piedra por piedra, despacio con tiempo, también es cierto que hay factores que pueden ayudar a que sea más rápido. Y número uno es a través de una transferencia de confianza, es decir, una recomendación. ¿Cómo opera eso? Es que yo confío mucho en Fanny y Fanny me dice, me dice, Ania, fíjese que le recomiendo a Milena, una gran mujer y ella, yo sé que usted puede confiarle este proyecto a ella y meto las manos al fuego por Milena. Y entonces yo le digo, bueno, excelente, por esta transferencia que tú le estás dando de confianza, yo confío en Fanny, entonces voy a confiar también en Milena. Eso se dio de manera rápida, una confianza que se da a través de la recomendación. Por supuesto, Milena se lo ha ganado con Fanny, ¿verdad? Eso es un ejemplo. La segunda forma en que yo puedo hacer crecer la confianza con los demás es haciendo un acto desinteresado por la persona. Es decir, Odette hace un acto desinteresado en mí, me apoya en ese momento, en esas circunstancias, ella me dio su apoyo casi que sin conocerme, pero apostó por mí. Yo, al ver ese acto desinteresado en ella, ella no ganó nada con ayudarme, pero lo hizo de manera desinteresada. Entonces yo confío en ella, se ganó mi confianza porque hizo para mí un acto desinteresado, algo que me hizo apoyarme a mí y ella no ganó nada. Eso se gana la confianza de las personas de manera rápida. Y una tercera forma de poder hacer ganar la confianza o crecer la confianza de manera rápida es ayudar a los demás a tener éxito. Cuando tú ayudas a los demás a que él prospere, a que esa persona crezca, a que tú le apoyas a abrir puertas, a luchar porque le vaya bien, tú vas a ganarte la confianza de esa persona. Esa persona va a confiar en ti. Ha visto que tú estás con un corazón genuino tratando de ayudarlo a que crezca. Eso hace un líder. Eso hace un líder con carácter, un líder con credibilidad, un líder que se gana la confianza de las personas. El crecimiento entonces puede ser de esta manera un poco rápido, pero hay que entender que esa confianza se lleva a cabo y se madura en un proceso. Un proceso quiere decir que el crecimiento de la confianza va a requerir un proceso. Número dos, va a requerir trabajo duro, ¿verdad? Hay que trabajar duro en la confianza. Va a requerir tiempo. Entre más tiempo pase cuidando yo esa confianza,
va a ser mucho más madura, mucho más fuerte, mucho más inquebrantable. Tenemos que ser constantes. No puedo brillar hoy y mañana oscurecer. Tengo que ser constante en la misma línea que traigo. Debo de ser intencional también. Entender que ese trabajo, ese accionar, esa interacción con las demás personas va a ser constante, va a ser intencional. Voy a estar cuidando la confianza depositada, voy a estar cuidando la relación con los demás y tiene que tener un enfoque. Por supuesto, cada liderazgo, ya hablamos del enfoque, asimismo la confianza tiene que llevar un enfoque. ¿Por qué voy a confiar? ¿Por qué van a confiar en mí? ¿Cómo voy a utilizar esa cuota de confianza, esas cuentas de confianza? ¿Cómo las voy a gestionar? Las personas no pueden llegar más allá de las limitaciones de su carácter. Entonces, para un líder que quiere crecer, que quiere subir de nivel, es necesario que cuide su carácter, porque de esa manera, al límite de su carácter, hasta ahí va a llegar su liderazgo. Si seguimos sumándole a nuestro carácter, maduros, líderes más maduros, líderes con más autoridad moral, van a ir creciendo poco a poco hasta ir mejorando su liderazgo. Hay 4 dimensiones del carácter y hoy quiero que lo veamos, 4 dimensiones del carácter, porque necesitamos mejorar nuestro carácter. Número 1 es la autenticidad. Número 2 es la autogestión. Número 3, la humildad. Y número 4, el valor. Número 1, la autenticidad, que lo quiero resumir en una sola palabra y es transparencia y aceptación. ¿Por qué? Porque la autenticidad es vivir entre líneas. ¿Cómo así entre líneas? Hay una línea del fracaso que siempre va a estar en todo líder. Toda persona que va buscando crecer en su liderazgo, van a haber momentos de fracaso. Y está la otra línea del éxito. Vas a ser un líder que también va a cosechar éxitos, que va a tener logros, que va a tener hazañas, que va a tener frutos. Entonces hay 2 líneas, la del fracaso, que es inevitable para poder crecer, y la del éxito. Pero, ¿qué pasa con una persona auténtica? Es aquella que sabe vivir entre las 2, que hay un nivel, que está nivelado, que no vive ni tampoco siempre en el éxito, negando que nunca se equivoca, negando que es perfecta, negando que no hubo un camino, sino que siempre fue buena, siempre le fue bien y ese liderazgo siempre es de éxito, conmigo no hay perdedores. Eso es vivir de manera ilusoria. Pero tampoco puedo vivir siempre en el fracaso, siempre en el pasado, siempre en la limitación, siempre en el pesimismo. Tengo que ser un líder auténtico o con autenticidad, que es aquella que sabe vivir entre líneas, entre las 2, que hay un equilibrio, que acepta los momentos de fracaso, pero que también celebra los éxitos que tiene. Las personas puestas en un pedestal a veces se caen. Las personas que son puestas en un lugar muy alto y se la creen y muy pronto caerán. Y como decía por ahí un dicho, entre más alto se ponga, más dura será la caída. Entonces es necesario tener los pies en la tierra y que no somos tan buenos, pero tampoco tan malos. Es decir, tenemos una concepción correcta de nosotros mismos. Vivir en una vida transparente, en una vida genuina. No somos perfectos, pero estamos mejorando, estamos apostando, estamos haciendo mejor cada día, mejorando nuestra forma de liderar. Entonces, un ejemplo de esto es los mosaicos. Ustedes han visto un mosaico, que es aquella estructura formada por pedazos de vidrio, y es aquella obra de arte que se forma con diferentes pedazos de vidrio unidos. Y esto viene a formar una gran obra de arte. Este mosaico está lleno de pedazos rotos, pero que al aceptar esa fragilidad, al aceptar que mi condición es limitada, no me juzgo con dureza. Entonces yo me acepto que soy débil, que tengo debilidades, que tengo carencias, que tengo una limitación,
pero trabajo en hacer mejor cada día las cosas, en tomar las mejores decisiones, en ya no tropezar con la misma piedra, en ir mejorando lo que he ido aprendiendo. Y entonces eso me hace ser un mosaico, una persona que conoce que hay fragmentaciones en la vida, que hay momentos de quiebre, que hay momentos de que hay pedazos rotos, pero que estamos formando una obra de arte en nuestra vida, que estamos luchando por formar un carácter sólido en nosotros, no necesariamente negando los fracasos, ni tampoco poniéndonos en un pedestal, sino estando entre líneas. Es decir, considerar que nadie es intachable. Como dice la palabra, no hay un justo, ni siquiera uno. Así que necesitamos tener esa convicción. Eso es en la autenticidad. Número 2, en la autogestión. Podríamos resumir la autogestión por la palabra valores. Los valores son importantísimos en un líder. Si no hay valores, no hay esa protección a tu liderazgo. El carácter no tiene que ver con la inteligencia, sino tomar buenas decisiones y correctas decisiones. Cada vez el líder tiene que tomar decisiones. Cada vez que tu liderazgo sea más fuerte, vas a tener que enfrentar decisiones más difíciles. Así va creciendo la intensidad de las decisiones. ¿Cómo voy a hacerle para poder decidir correctamente, para poder tener la mejor decisión en mi liderazgo? Pues a través de los valores. Ese es mi filtro, ese es mi lineamiento, eso me ayuda a direccionarme. Esos son los protectores, le vamos a llamar protectores del carácter. ¿A qué? A los valores. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos como líderes con qué valores yo me identifico o qué valores necesito mejorar en mi vida. Son fundamentales para el liderazgo, yo necesito mejorarlo. Quizás no lo tenía, pero ahora ya me di cuenta que es necesario tenerlo. Aprendemos por los errores de otros. Bueno, lo que le pasó al otro no quiero que me pase a mí. Entonces voy a fortalecer el valor honestidad, por ejemplo, el valor honradez, el valor justicia, el valor verdad. Voy a mejorar en esos valores, pero tienes que decidir qué valores van a identificar tu liderazgo, porque esos valores van a ser tus límites a la hora de tomar decisiones. Y vas a tener que poner ese límite al cual tú digas, no se cruza. Es decir, esto no es negociable. La decisión que vaya a tomar, este valor no es negociable. Aquí nadie puede superar, pasar por encima de este valor. Entonces, esto es más importante que tú puedas cuidar para poder tener esa autogestión, autogestionarte, autoprotegerte y ponerte límites tú mismo. El don, dice por ahí una frase, que el don es más importante que la persona. ¿Por qué? Porque construir una integridad es más importante que construir una imagen. Muchos están tratando de formar imágenes ahorita, popularidad, imagen, lo que proyecto por encima, pero en realidad lo más importante es el don, los valores, lo que está adentro, porque eso es lo que forma el carácter de una persona. ¿Qué valores estás atesorando? ¿Qué decisiones vas a tomar en base a qué valores? Esto es importante que lo empecemos a ver. Tercero, la humildad. Es fundamental para la dimensión del carácter. La humildad es fundamental. Reconocer mis limitaciones. ¿Qué es la humildad? Pues reconocer que soy una mujer limitada, que tengo límites, que soy humana, que cometo errores, que me equivoco. El saber que no soy perfecto, pero que estoy buscando mejorar lo que proyecto en mi liderazgo. Tener el sentimiento de que la grandeza que alcanzo no es tuya en realidad, sino que solo pasa a través de ti. Lo que llamamos solo soy el canal de bendición, pero en realidad la bendición no es mía, no soy yo la que la crea, no soy yo la que termina teniéndola, sino que solamente soy el canal, solamente soy la vasija, solamente soy por medio que pasa la situación, pero en realidad la humildad es aquella que reconoce
que es un límite y que ese sentimiento de grandeza no te pertenece a ti. Eso te va a ayudar a tener un carácter sólido, un buen fundamento para tu liderazgo. No perder el piso es importante. Romanos capítulo 12, verso 3. Quiero que me acompañes, por favor, porque es una palabra sumamente importante para poder entender lo que estamos hablando. Veo acá cómo la palabra nos muestra en Romanos capítulo 12, verso 3. Dice la palabra: digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice Pablo a los romanos: mira, no te creas más de lo que realmente tienes que creer. O sea, tiene que haber una medida en ti, una medida que sepas que en ti hay límites, que en ti hay debilidades. Reconocer eso es humildad. Reconocer eso, verte en tu humanidad, eso es humildad. Aceptar nuestras debilidades, ofrecer también gracia a otros en sus propias debilidades, saber que no todos, o sea, no somos superpoderosos o no somos omnipotentes, así que necesitamos, para ser un líder con carácter, un líder con humildad, necesitamos comprender eso en nosotros y también poder comprenderlo en los demás. El cuarto y último, que es dimensión del carácter, es el valor. Y estoy hablando del valor como valentía. O sea, el carácter no se desarrolla, no creas tú que se va a desarrollar en la calma y en la quietud. Así que no creas que el liderazgo se va a formar evitándote de problemas, evitándote de dificultades. No, allí es donde se forma el carácter, en la dificultad, en lo tremendo que va a pasar en tu vida. Allí se forma tu carácter. Por eso necesitamos saber que somos líderes con carácter, líderes con valentía, líderes con valor, porque solo mediante experiencias difíciles vas a sacar eso, lo mejor de ti. Solo mediante esa experiencia, solo mediante esa prueba difícil, solo mediante ese sufrimiento se fortalece el alma, se fortalece lo que tienes dentro. Ahí es donde se prueba, como dice la palabra. El oro se prueba en el fuego. Es decir, allí es donde vas a decir: esta es la pieza de oro puro. Aquí está puro, ya está calibrado su valor, lo que aguanta. ¿Por qué? Porque ha sido procesado, porque ha sido pasado. El liderazgo con carácter es aquel que tiene cicatrices. De lo contrario, el líder que quiera llegar a niveles de carácter, de manera tranquila, evitada de problemas: no, yo soy evitada, yo mejor no me expongo, yo mejor no me arriesgo, definitivamente no va a obtener un crecimiento en su carácter. El carácter te hace más grande y te hace más fuerte cuando es pasado por momentos difíciles. Entonces, esas son las 4 dimensiones del carácter de un líder. Y cuando, ¿cómo puedo seguir fortaleciendo mi carácter? Yo te podría decir que necesitas fortalecer más lo que está dentro en ti que lo que está fuera de ti. Es decir, más que apostarle a cosas externas, a acciones, a negocios, a que hagas acciones en búsqueda del éxito, yo te diría, para que tú puedas formarte un mejor líder con carácter, apuéstale a formarte por dentro. Plutarco era un filósofo griego que decía que lo que conseguimos internamente va a ser cambiar nuestra realidad externa. Él era un filósofo que le apostaba mucho a que pudiéramos formarnos por dentro para tener éxito por fuera. Esto es importante porque esa construcción que hacemos adentro de nosotros antes puede hacer parecer frutos por fuera. Hay 3 cosas que nosotros como seres humanos todos tenemos. Es la voluntad, la mente y el cuerpo.
La voluntad y la mente son dos cosas que están adentro, que no miramos, que no tocamos, que son intangibles, pero son sumamente importantes. Y está la que sí vemos, que es el cuerpo, nuestro rostro, nuestro ser, nuestro cuerpo. Pero de esas tres áreas, el más importante que tú tienes que cuidar es el interior. Entonces necesitamos cuidar, por eso decía Jesús, no es lo de afuera lo que contamina al cuerpo, sino lo de adentro, lo que contamina al cuerpo. ¿Por qué? La voluntad son las intenciones, nuestras intenciones, esa es nuestra voluntad. Nuestra mente son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ahí está nuestra alma, ahí está eso intangible en nosotros. Y el cuerpo, pues sabemos la cara, nuestro cuerpo, nuestras acciones externas, lo que hacemos y que se logra ver. Eso, crear la armonía en las tres cosas es lo básico en nosotros. Necesitamos crear esa armonía, una integridad para que podamos decir, este es una persona, un líder íntegro. ¿Por qué es íntegro? Porque está completo, no está en pedazos, está completo, no está roto, está en su totalidad. Íntegro viene de integer, que significa entero. ¿Cómo está entero? Sí, porque está trabajado en su interior y en su exterior. Lo que piensa, eso es lo que habla. Lo que habla, eso es lo que acciona. Ay, no, pero lo que piensa y lo que habla no es lo mismo que lo que hace. Ah, entonces ahí no hay integridad, no hay coherencia en el líder. Entonces la vida dividida nos separa de nuestra alma. Por eso es importantísimo que nosotros nos conectemos, como bien lo decía Fanny, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí trabajamos lo de adentro, porque ahí trabajo mis intenciones, porque ahí trabajo mis pensamientos, porque ahí trabajo mis emociones, porque ahí trabajo mis valores, lo que no se ve, lo que es espiritual. Y entonces cuando yo trabajo lo que está por dentro, hay efectos, viene a haber un efecto externo. Una vida entera fortalecida, el carácter nos hace más grandes por dentro. Si yo fortalezco mi carácter, todo lo de adentro va a ser un liderazgo fortalecido. Si me enfoco en lo de afuera, dejando a un lado lo de adentro, definitivamente no voy a obtener buenos resultados. Pero si yo me enfoco en lo de adentro, inevitablemente voy a ver siempre beneficios en lo que está afuera. Les compartí unos pasajes bíblicos en el chat, porque por cuestión de tiempo no nos daría a ver todos los pasajes, pero quiero que veamos en estos pocos minutos que me quedan unos pasajes escogidos acerca de lo que la palabra de Dios dice de cómo cuidar el carácter, lo interno, lo que no se ve en nosotros antes que cualquier otra cosa externa. Dice primera de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra aquí, es un consejo que le da Pablo a Timoteo. ¿Para quiénes? Para aquellos que quieran una posición de liderazgo. Aquí está hablando en una posición de liderazgo ministerial, pero usted lo puede aplicar a cualquier liderazgo profesional, empresarial, corporativo. Usted aplíquelo a cualquier liderazgo. Dice aquí, en palabras, dice, es palabra fiel. Si alguno anhela obispado, pongámosle, si alguno anhela ser líder, buena obra desea. Es pues necesario que el obispo sea, es necesario que el líder sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ordenado, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Verso 4, que gobierne bien su casa, porque entonces dice que tenga a sus hijos en sumisión con toda dignidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? El que no se gobierna a sí mismo, ¿cómo quiere ir a gobernar a otras personas? El que no gobierna bien su casa, ¿cómo quiere ir a liderar una empresa? ¿Cómo quiere ir a liderar una corporación? ¿Cómo quiere ser un profesional líder en su profesión?
si no se lidera a sí mismo. Entonces, verso 6, no un neófito, no sea un envaneciéndose que caiga en la condenación del diablo. Mira, qué tremendo acá, porque dice, si no trabaja estas cosas y es un neófito, que significa que no es aún firme en la fe, o sea, no es un líder con carácter, no es un líder maduro. Si no es un líder maduro, lo que pasa es que va a ser muy, va a estar en manos del enemigo. Va a ser, va a ser una persona que está al ataque del enemigo. Y entonces dice, no sea que envaneciéndose como líder, caiga en la condenación del diablo. O sea, se vuelve muy tentado a lo que el enemigo pueda hacer en su liderazgo. Verso 7, y que debe tener buen testimonio de los de afuera. O sea, los de afuera al final van a ver lo que yo he trabajado por dentro, al final los de afuera lo van a poder ver. Y usted puede seguir leyendo porque hay mucho más allí, pero por cuestión de tiempo no puedo. Vamos a ir ahora a Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras y en el contexto que estamos tratando, cuida más lo espiritual que lo de afuera. Cuida más tu carácter que las acciones que vas a tomar. Cuida más tus valores que la imagen que puedas estar queriendo formar. Dice, andad en el espíritu y no en los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen, es decir, hay una lucha siempre en nosotros. Y se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. O sea, no, el líder con carácter no hace lo que se le antoja. El líder con carácter es aquel que se deja guiar por sus valores, que tiene un límite, que se protege porque dice este valor de la honradez no lo voy a negociar. Aquí en lo que me están proponiendo yo no puedo fallar, así que la decisión es no me presto para esto. Eso es un líder con carácter. Y entonces dice, no vas a querer lo que tu carne quiere, sino que lo que tu espíritu ordena. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice verso 19, ahora bien, las obras de la carne son, y da una lista, las obras. Mira pues, las obras es accionar de la carne y da una lista. Pero el verso 22 dice, más el fruto del Espíritu. ¿Qué me va a dar fruto? Lo de adentro. ¿Qué me va a dar fruto en mi liderazgo? Cuando yo cuido lo que está adentro de mí, mi carácter, mis valores, mi humildad, mi honradez, mi integridad, la confianza que depositan en mí. Cuando cuido eso, me va a dar frutos. Cuando por el contrario lo que hago es cuidarlo de la carne, sí, porque es que voy a ganar un buen dinero acá, por eso es que lo voy a hacer. Voy a sacrificar este valor porque pues tengo debilidades carnales. Esto va a arruinar nuestro liderazgo y nos va a llevar al fracaso. Vamos a ir a la palabra en Romanos 7, todo el capítulo 7 es importante, que habla también de cuidar más lo de adentro que lo de afuera. Y dice que nosotros ya no estamos bajo la ley. Y dice Pablo que entonces ahora nosotros estamos llamados a llevar mucho fruto para Dios. Es decir, van a haber resultados visibles en ti. Pero dice el verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en nosotros, en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Es decir, cuando yo me dejo llevar más por lo de afuera, esto me va a llevar un fruto que se llama muerte. Muerte de tu liderazgo, muerte de tu éxito. Pero, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Cuál es ese régimen nuevo? El del Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo. Es decir,
Es necesario que aprendamos a trabajar más en lo de adentro, en lo espiritual, para formar en nosotros un buen carácter, una buena madurez espiritual. Y eso nos va a ayudar a dar fruto. Y eso me va a ayudar a mí a tener vida y no muerte. Vamos a ir ahora, bueno, ahí puede leer usted todo el capítulo 7, es importante, léalo despacio y va a encontrar más todavía de esto. En Mateo capítulo 20, en el verso 21, hay una madre que pide posición para sus hijos de liderazgo. Y le dice a Jesús, y le dijo, ¿qué quiere? Le dijo a la mujer. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sientan, que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió y dijo, no sabéis lo que estás pidiendo. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Y ellos respondieron, podemos. Es decir, Jesús le estaba diciendo, quieren posición, pero déjenme decirles que para tener una posición vamos a tener que pasar por una copa, por un proceso, por una dificultad. Voy a ir a la cruz. Esto es difícil, no es así de póngase allá, sino que va a haber un proceso. Y entonces le dijo, a la verdad, mi copa vas a beber. En realidad van a terminar haciéndolo. Y con el bautismo con el que yo soy bautizado, ustedes también van a ser bautizados. Pero, este pero de Jesús, el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hay una preparación del líder. A veces queremos la posición, sentarme a la derecha, sentarme a la izquierda, obtener aquello, obtener lo otro. Yo quiero el carro que tiene la otra. No, yo quiero tener la posición, la plaza presupuestada que tiene la otra persona. No, yo quiero ser la gerente. Yo quiero posición, pero no estoy consciente en realidad de lo que conlleva ser un líder. Y un líder conlleva tener un carácter sólido, un carácter firme, ser una persona que conoce de honradez, que conoce de procesos, que conoce cómo cuidar la confianza, que conoce de humildad, que sabe que se puede equivocar, que tiene límites, pero que también sabe qué cosas no puede negociar, qué cosas son innegociables en este liderazgo. Entonces, quiero invitarte hoy a que empieces a trabajar en tu liderazgo desde adentro, desde tus valores, cuidar más que tu accionar, más que en qué vas a invertir, más en qué voy a estudiar, más en qué plaza o en qué posición, en qué política me voy a dirigir. Cuidemos nuestro interior, más lo espiritual, más lo que está dentro. Te mandé y te compartí en el chat los demás pasajes bíblicos. Por favor, léelos despacio, analízalo, apunta para ti lo que quieres fortalecer en ti. Necesitamos fortalecer esas 4 dimensiones: la autogestión, la autenticidad, el valor y la humildad. Es necesario que sepamos que los líderes con carácter son aquellos que han sabido poco a poco formarse por dentro. Así que muchísimas gracias a todas por habernos acompañado. Siempre es bueno compartir con ustedes. Recuerden que pueden ver esta grabación en nuestro canal de YouTube de Mujeres de Propósito. Así que nos vemos hasta la próxima. Un fuerte abrazo a todas. Dios me las bendiga. Hasta pronto.